esta tarde. Por favor, abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo número 7. Segunda de Reyes, capítulo número 7, y déjenme darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo. El pueblo de Israel está rodeado por el rey de Siria, el sanguinario rey de Siria, y nadie puede salir o entrar de la ciudad. Y los alimentos se han agotado y la desesperación ha llegado a cada uno de los ciudadanos dentro de la ciudad. Mientras tanto, fuera de la ciudad se encuentra un grupo de personas que están enfermas de lepra. Y ellos no pueden ir a la ciudad, pero tampoco pueden ir con los enemigos, pero también están a punto de morir. Así es de que ellos toman la decisión de ir y pedir misericordia con los sirios, y esto es lo que leemos en este pasaje. Dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3, lo siguiente. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Increíblemente, llegan los leprosos al campamento de los enemigos y hay alimento, hay víveres, está todo ahí, pero no hay nadie del ejército sirio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Miren lo que dice el versículo número 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Alcanzan a ver lo que está pasando aquí? ¿En quiénes pensaron estos leprosos? En ellos mismos nada más. Egoístamente ellos piensan solo en ellos. Todo ese banquete, todo eso que ellos tienen ahí, los víveres, tantas cosas valiosas, y pensaban solo en ellos, mientras la gente ahí en la ciudad estaba muriendo de una gran necesidad. ¿Qué sucedió entonces? Miren el versículo 9, algo muy, muy hermoso. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Y de aquí viene el título de la predicación de esta noche. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Por la gracia de Dios, hoy ha sido un gran día para muchos de nosotros. La predicación en la mañana fue excelente. El pastor fue usado por el Señor grandemente. La alabanza, el compañerismo entre los hermanos, todo este manjar espiritual que hemos disfrutado en todo este día. Pero ¿saben? Allá afuera hay muchos muriendo sin Cristo y sin esperanza. Por lo tanto, no estamos haciendo bien como estos leprosos si callamos, porque si seguimos callando, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y manda también saludos. Bueno, pues
Hace algún tiempo, no hace mucho tiempo, cuando terminó el segundo servicio, cuando terminó el primer servicio, cuando estaba terminando yo de traducir, mi esposa llegó con una joven familia y ellos empezaron a platicar conmigo, tenían una gran inquietud en su corazón, pidieron oración, pidieron dirección y pidieron apoyo. Y bueno, comencé a reunirme con este joven predicador. Empezamos a buscar la dirección del Señor. El grupo de ancianos estuvo orando por esta familia también. Y bueno, el Señor les dirigió a hacerse miembros de nuestra iglesia y desde el momento que se unieron, parecía como si hubieran estado con nosotros por muchos años. Ellos vinieron al servicio en español domingo en la tarde y el lunes ya estaban en casa de unos hermanos comiendo. Así se integraron de rápidamente se hicieron miembros. Y bueno, esto me enseña que el Señor realmente llama a las personas. Cuando el Señor llama a alguien, lo capacita, le va abriendo puertas de tal manera que nadie puede cerrar esas puertas. Los dones y el llamado son irrevocables y esa persona que Dios llama busca hacer las cosas para el Señor con gozo y con excelencia, y no hay sacrificio, no hay ningún sacrificio que este llamado, este hermano que llama a Dios no esté dispuesto a hacer por amor a su Salvador. Bueno, en este caso precisamente estoy describiendo a Francisco y a su esposa Dania, que desde que llegaron a la iglesia ustedes han sido testigos cómo han trabajado y el amor que ha mostrado esta familia para nuestros hermanos de Believers Fellowship. Y bueno, es para mí verdaderamente un gran gozo ceder mi lugar esta noche a Francisco Hernández. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio estar en este lugar y no quisiera comenzar, ¿verdad?, sin antes agradecer, como decía el pastor, al pastor Juan, ¿verdad?, y a cada uno de los ancianos de este lugar por el apoyo que nos han brindado desde que llegamos aquí el segundo domingo de este año. Si pueden notar en mi voz, si usted ha hablado conmigo fuera de aquí, me está temblando, siento el corazón en la cabeza, pero estamos aquí, ¿verdad?, porque amamos al Señor. No porque busquemos alguna posición, algún privilegio, sino porque queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y estamos bien agradecidos del Señor con la iglesia, con los ancianos y con cada uno de ustedes, ¿verdad?, que nos han abierto las puertas de su corazón. La esposa de Juan, que creía que era de Turquía, me presentó unos hermanos diáconos en inglés, pensando que yo no hablaba español, hasta que dije que era puertorriqueño. Le dijo, ¿se pueden ir? Así que nos hemos sentido bien acogidos y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo. Nosotros estábamos y seguimos en proceso hasta que Cristo venga y sabemos que el tiempo es corto, así que le invito a que abran sus Biblias, la lectura que estaba trayendo el pastor Juan el día de hoy, en Segunda de Reyes, pero vamos a estar comenzando desde el capítulo 6, verso 24. Y mientras lo busca, permítame orar. Padre amado y Padre bueno, te doy gracias en esta hermosa tarde que me concedes este privilegio de exponer tu palabra, sabiendo, Señor, que no te puedo servir adecuadamente si no tengo la ayuda de tu Espíritu Santo, por lo cual te pido, Señor, que uses este vaso como tú quieras, que prepares cada corazón, Señor, y cada mente para que pueda recibir tu palabra, entenderla, atesorarla y sobre todo ponerla por obra. Sabemos que tu palabra nos invita a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Permítanos, Señor, mostrar a Cristo a través de esta palabra y que tú recibas toda gloria y toda honra. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que el tema no estamos haciendo bien, parece un poco fuerte, ¿verdad?, para una primera prédica, pero échale la culpa al que escribió la Carta de Reyes, así que lo sacamos de ese verso, ¿verdad?, que leyó el pastor anteriormente.
Y para dar un poco de contexto, el libro de los Reyes antes era un solo libro, ¿verdad? Originalmente es un solo libro y es como una continuidad histórica del libro de Samuel, que también era un solo libro. El libro de Samuel narra la historia del inicio de los reyes, ya al final de los jueces y de los sacerdotes, y narra, ¿verdad?, ese inicio de la historia de los reyes con Saúl, David y Salomón, y luego continúa este libro de los reyes desde David hasta Sedequías. Antes de estos reyes, como saben, Dios era quien gobernaba al pueblo a través de algún líder como Moisés. Pero Israel, al ver a las naciones que tenían un rey que les dirigía, despreciaron a Dios y pidieron también un rey para ellos. Cambiaron lo perfecto por lo imperfecto. Y lo que más resalta del libro de los reyes precisamente es la imperfección de cada uno de estos reyes y su incapacidad de dirigir al pueblo rectamente. Y como resultado de esto, el pueblo vivió momentos muy difíciles como el que veremos en este día. Y son todos los fracasos de los reyes lo que nos lleva a una de las enseñanzas principales de este libro, que es la necesidad de un rey perfecto, lo que por supuesto apunta a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, como está en Apocalipsis 19:6. Hoy no nos enfocaremos específicamente en el tema de los reyes, sino en la dificultad que se encontraba el pueblo atravesando y en el milagro de gracia y misericordia que Dios obró en ellos. Nuestro objetivo es que podamos apreciar la bondad de Dios que hemos recibido cada uno de nosotros y que podamos responder adecuadamente al haber recibido esa bondad. Y antes de comenzar, me gustaría señalar que las desgracias o los momentos difíciles no siempre son el resultado de algún pecado específico. Claro está, todas las dificultades, enfermedades son producto del pecado, pero lo que me refiero, no siempre ese momento difícil es un castigo por un pecado específico. Y vemos ejemplos en la Biblia como Job. Ese libro comienza en el verso 1 diciendo que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un solo día perdió criados, ovejas, pastores, camellos y sus hijos. Y no solo esto, sino que también perdió su salud. Pero la Biblia nos registra, ¿verdad?, que no era el castigo por algo específico que había hecho. También en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 9, vemos a un ciego de nacimiento donde los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le responde, ni él ni sus padres, obviamente no que no hubiese pecado, pero dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. También vemos a Timoteo en el capítulo 5, verso 23 de la primera carta de Timoteo, que él padecía de una enfermedad estomacal y así muchos otros. Y aunque las dificultades, como vemos en estos ejemplos, no siempre son producto de algún pecado específico, en otras ocasiones sí son la consecuencia de estos, como lo estaremos viendo en la lectura de hoy. Así que acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, y quiero comenzar con este primer punto, perdidos y sin esperanza. Dice el verso 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab, que es medio litro, de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Antes de este acontecimiento había ocurrido algo particular, y es que tanto Siria como Israel ya estaban en guerra continua. Los versos anteriores a este verso 24 narran que el rey de Siria tramaba atacar al pueblo de Israel. Sin embargo, siempre que iba al lugar donde esperaba atacarlo, el pueblo de Israel no estaba ahí. Tanto así que el rey de Siria se preocupó y llamó a su gente y preguntó quién era el traidor que estaba en el ejército. Pero uno de ellos le reveló que el pueblo de Israel había un profeta de Dios, a quien Dios le revelaba lo que el rey sirio hacía en lo secreto, y por eso era que no habían podido atacar con éxito.
y habían enviado un pequeño grupo de soldados para apresar al profeta Eliseo, capturarlo, pero en esa ocasión Dios obró milagrosamente cegando los ojos de ese grupo armado que vino contra el profeta, y dice que el profeta lo llevó hasta Samaria, y el rey de Israel le preguntó si los mataba. Sin embargo, el profeta le dijo: no, dales de comer y envíalos. Por eso en el verso 23 dice que no volvieron a subir bandas armadas contra Israel. Sin embargo, en el verso 24 vemos que ahora no era solamente una banda armada, sino que era un ejército completo. Y parece un poco a lo que pasó con el pueblo de Egipto, que olvidaron el bien que Dios le había hecho a través de José, y también los sirios olvidaron la misericordia que Dios había tenido, y el profeta y el rey con ese grupo armado que se había subido contra Eliseo, y en este caso subieron nuevamente, pero con todo el ejército. Y en estos versos que acabamos de leer, del 23 al 24, vemos la estrategia que el ejército sirio utilizó en esta ocasión, que es un sitio. Y un sitio o asedio es una táctica militar para debilitar. Consiste en rodear una ciudad de manera que no puedan entrar ni salir de ella. Esto lleva lentamente al agotamiento de recursos, ya que nadie puede entrar ni salir, tampoco puede entrar ni salir comida. Por consecuente, llega el hambre. Así que quienes son rodeados o sitiados tienen 4 opciones: o pelean, o se rinden, resisten, o se echan a morir. Lo que sí es que mientras más tiempo pasa, más difícil se torna la situación. Y aunque no hay muchos detalles específicos acerca del sitio, además del hambre, ¿verdad?, que la gente comenzó a morir del hambre, como dice en el verso 13, sí la historia nos narra que los sitios contenían en su mayoría ataques esporádicos. Quiere decir que no era que estaban rodeando la ciudad y todo el mundo estaba calmado necesariamente, sino que pudo haber sido un sitio con muchos ataques a la ciudad. Pero algo sí tenemos seguro que nos corrobora la palabra, y es que se acabó la comida, empezó a faltar los alimentos. Debido al hambre, dice que el pueblo comenzó a comer aquellos alimentos que antes eran prohibidos. Por ejemplo, en Levítico 11, siendo el asno uno de esos alimentos. Además, estaban comiendo estiércol de paloma, que era un tipo de algarroba o guisante que se utilizaba como combustible o alimento en casos de emergencia. Debido a la escasez de alimentos, este alimento de algarroba o estiércol de paloma se estaba vendiendo por 5 piezas de plata. Y según los expertos, 5 piezas de plata equivaldría al cobro de un mes de trabajo de un trabajador promedio. De ser así, la cabeza de un asno valdría lo equivalente a 1 año y 4 meses de trabajo. Así que imagínense, los ricos solamente tendrían un bocado de comida, y eso mientras duraran esos pocos animales y esas pocas algarrobas. Y aunque ya en este punto el ambiente se ve un poco difícil, pero todavía hay más. Si pasa al verso 26 conmigo, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Aunque no hay indicios de que este rey de Israel buscara el favor de Dios en esta dificultad, algo sí dijo con certeza: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y hermanos, es que hay situaciones en la vida donde solo Dios puede hacer algo al respecto, como era este caso el sitio, y como ocurre también con la depravación total del hombre.
Dígame usted a qué madre en su juicio cabal se le ocurre tan siquiera pensar en comerse a su propio hijo. Mire, puede ser el momento más difícil, pero tan solo de pensar estas cosas se nos revuelven las extrañas. La mujer que narra aquí, ¿verdad?, que había escondido a su hijo, es posible que haya vuelto en sí, aunque pecó al comerse el hijo de la otra mujer, pero cuando le tocó el de ella, dijo, espérate, que esto no está bien, y escondió a su hijo. Sin embargo, uno dirá, wow, a dónde llega la gente cuando está en momentos difíciles, o lo que llegamos a hacer cuando llegamos a estar en momentos de aprieto, dificultad. Sin embargo, hermano, cuando nos vemos a la luz de la Escritura, cuando vemos nuestras acciones, tenemos que concluir diciendo que las dificultades no sacan de nosotros algo nuevo, sino que revelan lo que ya había en nuestros corazones. De hecho, cuando leemos en Deuteronomio 8:2, vemos que Dios le permitió a Israel en un tiempo atrás pasar por el desierto para conocer lo que había en sus corazones. Dice ese versículo 2 de Deuteronomio 8, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, y subraye esto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, Dios permite que pasemos por momentos de dificultad, no para que Él sepa lo que hay en nuestros corazones, porque Dios lo sabe todo, sino para que nosotros mismos veamos lo que hay en nuestros corazones y busquemos de su ayuda, busquemos ese oportuno socorro en nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en aprietos, en angustia, en dificultad, en prueba? Debemos prestar mucha atención a esas respuestas porque reflejarán lo que hay en nuestros corazones. El rey de Israel estaba en aprieto y afligido, sí. Lo sabemos porque llevaba cilicio sobre su piel. El cilicio era una tela áspera que se utilizaba para mostrar humillación, dolor, duelo o dificultad. Y generalmente se llevaba sobre la ropa. Sabemos que el rey estaba en un gran apuro y angustia porque para mostrar un dolor mayor se ponía el cilicio sobre la piel directamente. Y sabemos que él lo tenía así porque al escuchar esa noticia de esa mujer que se habían comido el niño, dice que rasgó sus vestidos y se vio ese cilicio que llevaba bajo su ropa. Pero aunque estaba afligido, su reacción no fue la correcta. Su reacción fue de rebelión contra Dios y lo vemos en su deseo de matar al profeta de Dios. En el verso 31 del capítulo 6 de 2 de Reyes dice, y él dijo, así me haga Dios, o sea, el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Aquí vemos nuevamente las palabras del mensajero del rey, la rebelión que tenía este rey contra Dios expresada a su siervo el profeta Eliseo. No estaba dispuesto a esperar una respuesta de Dios ante la tragedia que estaba viviendo el pueblo. El rey es un ejemplo que nosotros debemos aprender para no seguir, de cómo no debemos reaccionar ante los momentos de dificultad. Y habíamos mencionado al principio que no todas las dificultades son castigo o consecuencia directa del pecado, pero lo que estaba ocurriendo al pueblo en esta situación sí lo era. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, verso 53, y deje marcado el de Segunda de Reyes, que vamos a volver. Pero mire qué interesante, Deuteronomio
capítulo 28, la primera sección de este libro o de este capítulo, habla de las bendiciones que vienen como resultado de obedecer la ley de Dios. Pero la segunda parte nos da las consecuencias si desobedecemos, o en este caso el pueblo de Israel si desobedecía esa ley. Y una de estas consecuencias está en el verso 53. Y mira lo que dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. En el verso 57 vemos esta misma expresión, pero hermano, ¿qué llevó al pueblo a esta condición? Como leímos en Deuteronomio, su desobediencia. Al leer Primera y Segunda de Reyes, vamos a encontrar un denominador común. Refiriéndose a la mayoría de los reyes, usted va a encontrar esta frase en repetidas ocasiones: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y menciona otro rey: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no solo eso, sino que ellos llegaron incluso a ser más malvados que las naciones que Jehová había destruido. A pesar de que Dios siempre les hacía llegar su palabra a través de sus siervos los profetas, el pueblo hacía caso omiso y seguía su rumbo a la muerte, llevando así las consecuencias, como lo podemos ver en este pasaje. De hecho, el pastor Camacho en el sermón Dios grande misericordia, cuando leyó en Nehemías capítulo 9 del 27 al 28, vemos que el pueblo clamaba cuando estaba en dificultad y Dios lo libraba. Pero cuando estaban tranquilos, en paz, volvían a hacer lo malo. Y si volvían a arrepentirse, Dios les volvía a perdonar. Y a veces somos buenos criticando a Israel, tantas cosas que Dios le dio, tantas cosas que hizo, esas señales en Egipto, y vemos cómo el pueblo seguía dándole la espalda a Dios. Pero desafortunadamente la historia se sigue repitiendo en nuestros días. Vemos cómo la palabra de Dios ha llegado a casi todos los rincones de la tierra, y sin embargo, a pesar de esto, son muchos los que siguen ignorando su voz. Pero Salomón nos exhorta en Proverbios 22:3 a ser prudentes. Dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Dios nos avisa, hermanos, seamos prudentes, pues como en este y otros pasajes de la Escritura, nunca es bueno desobedecer a Dios, ya que siempre trae consecuencias negativas a corto o a largo plazo. Israel estaba recibiendo el castigo que merecía su pecado. Sin embargo, como dice en Efesios 2:4, Dios, que es rico en misericordia, les da de su gracia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: visitados por su gracia y misericordia. Y ahora pasamos al capítulo 7, verso 1. Y dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo en una ocasión: él, hablando de Dios, justifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. El rey fue a reclamarle a Eliseo. Indirectamente le estaba reclamando a Dios y consumirlo, como quizás algunos cuando leen esta historia desearían, pero ojalá ninguno aquí piense así. En vez de eso, Dios le responde con gracia. No lo merecía, no lo buscaba, pero Dios lo quiso así. El verso 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow, hermano, las palabras del profeta, en palabras simples, era: ustedes están muriendo de hambre, pero mañana tendrán abundancia. Mire, cuando uno está en momentos de dificultad, ¿qué cosa uno anhela más que escuchar una buena noticia? Sin embargo, este príncipe
se burló del profeta y dijo, mira, aunque Dios abriese ventanas en los cielos, eso es imposible. Aun cuando Dios ofrece gratuitamente de su gracia, es triste ver que siempre habrá quienes la rechacen. Para aquellos que la reciben, estas buenas noticias con fe se convierten en una fuente de esperanza, pero para aquellos que las rechazan, solo se vuelve una piedra de tropiezo y condenación. Y puede ver del verso 16 al 20 que la palabra hablada por el profeta Eliseo se cumple cuando todo se lleva a cabo. Ponen a este príncipe a la puerta para atender a la multitud y la multitud lo atropelló a la entrada y murió. Ese príncipe es un claro ejemplo de aquellos que rechazan el evangelio, pues aunque han escuchado la palabra de verdad, al no creerla, serán privados de participar de las bendiciones que están en Cristo y tendrán por ello una muerte de eterna separación de Dios. Y hermanos, el pueblo ciertamente era responsable de lo que estaba pasando, pero Dios tuvo compasión de ellos. El verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y como leyó el pastor en la lectura, vemos cómo Jehová hizo sonar un ruido, de manera que todo el ejército, no fue una persona, no fueron dos, todo el ejército de los sirios salieron huyendo, porque pensaban que Israel le había pagado a naciones vecinas para atacarlos. Solo Dios es capaz de ahuyentar a un ejército de esta manera. Y ya que no solo dejaron sus pertenencias allí, sino que aún lo que ellos llevaban cargando, lo iban tirando por el camino. Y al igual que la victoria en este caso, si nos hemos dado cuenta, el pueblo de Israel no tuvo nada que ver. Fue una liberación totalmente de parte de Dios. Y esto es exactamente igual a lo que sucede en la victoria del creyente contra el pecado. Nosotros celebramos victoria, pero toda la gloria es de Dios, pues Él lo ha hecho todo. Y después de ver la condición desfavorable del pueblo y lo que Dios hizo por gracia y misericordia, quisiera pasar al último punto. And now what? ¿Y ahora qué? Y vamos a regresar al verso 3. Quise saltar esos versos a propósito. Dice, había en la entrada de la puerta, o sea, de la muralla, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que nos muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en ella moriremos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. No podían haber unos personajes que calificaran menos que los leprosos para que Dios los usara para una obra como esta. Pero me recuerda lo que dice el apóstol Pablo, no somos muchos de nosotros nobles, ni de sangre azul, como decimos. No somos muchos importantes, pero de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Y esta historia, hermanos, resalta ese punto de una manera extraordinaria. 4 leprosos. Los leprosos tenían una enfermedad contagiosa en la piel que exigía tratamientos extremos. Cuando vamos a Levíticos 13 y 14, ahí vemos unas reglas que se tenían que seguir para estar. Los leprosos, aunque parece un poco extremo, ¿verdad? Mucha gente pensará que es injusto, debían separarse o aislarse del pueblo en general e identificarse para que nadie se acercara a ellos. Y eso lo estableció el Señor, y aunque parece injusto para nosotros, pero si vemos el contexto, ellos no tenían nuestros avances médicos, ¿verdad? No tenían los medicamentos que tenemos hoy día, no tenían antibióticos, no tenían una sala de emergencia, un emergency room que podían ir. Por eso se tenían que aislar para salvaguardar la salud de la población en general. Por eso este verso 3 dice que estaban afuera de la ciudad, estaban cerca de la puerta, no podían estar dentro de la ciudad. Pero aunque estaban fuera, todavía estaban sufriendo los efectos del sitio de los sirios. Tenían, podríamos decir, una doble aflicción.
no solamente la separación de los seres queridos, sino que también estaba este pueblo enemigo que no les dejaba moverse para buscar alimento. Así que los dejó con una opción que habría parecido alocada en otras circunstancias, pero que providencialmente la aflicción les llevó a tomar. Y eso fue que fueron al campamento enemigo, pero cuando llegaron, como vimos del verso 7, no había nadie. Y vamos a pasar al verso 8, hermanos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento de los sirios, de los enemigos, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Su condición cambió repentinamente, hermanos. Pasaron de ser pobres a ricos, de hambrientos a saciados, y todo en un instante. Pero su reacción inicial a esta bendición fue muy lamentable. Quisieron quedárselo todo. Pero gloria a Dios que no se quedó allí. Y es a donde queremos llegar en esta noche. Mira lo que dice el verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. La ley escrita en sus corazones, de la que habla Pablo en Romanos capítulo 2, verso 15, obrando en sus conciencias y pensamientos, les hizo entrar en razón de que lo que estaban haciendo no era correcto. No estamos haciendo bien. Había un pueblo muriendo de hambre mientras ellos disfrutaban de la abundancia producto de la gracia de Dios. Y continúa el verso: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Por la gracia de Dios, hermano, estos leprosos se dieron cuenta de que no estaban haciendo bien. Pero déjeme decirle que saber que no estamos haciendo bien no es suficiente. La pregunta que debemos hacernos, y que probablemente se hicieron ellos, es: ok, no estamos haciendo bien, pero ¿y ahora qué? Hemos sido bendecidos grandemente, ¿y ahora qué? Santiago en su capítulo 2, verso 17, nos dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. Y como vemos en la exposición, o hemos visto la exposición de la carta de los Efesios y en las escuelas bíblicas, el Ministerio Español, el arrepentimiento verdadero, si no tiene frutos, no es verdadero. No hay arrepentimiento verdadero sin fruto. Entonces podríamos decir que estos leprosos sí se arrepintieron realmente, por lo que sigue diciendo el verso 9. Dijeron: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y así fueron, hermano, y pregonaron a las afueras de la ciudad. El campamento de los sirios está vacío. La convicción de pecado de ellos, hermano, fue tan grande que no solo se quedó en pensamientos, sino que les llevó a la acción. Ellos pregonaron la noticia al rey y al pueblo, quienes fueron hechos partícipes de la misma bendición que ellos estaban siendo partícipes. Y aunque vivimos en un tiempo y contexto diferente al narrado en este libro, hay una aplicación para nosotros. Todo ser humano, como el pueblo o como lo estaba el pueblo de Israel, está sometido o sitiado por un enemigo, el pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 3 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, de que por naturaleza éramos hijos de ira. El hombre, por su propia capacidad, no tiene el poder para librarse de este enemigo que es el pecado, y tampoco busca voluntariamente a aquel que sí puede librarle. Lo hemos claramente expresado en Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Pero Dios, que es rico
en misericordia, le da vida a quienes están muertos en pecados a través de la predicación del Evangelio, y les otorga su gracia para arrepentimiento de pecado y fe en su Hijo Jesucristo, dándoles así el regalo de la salvación, adopción como hijos suyos, unión al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y herencia en Cristo. Cada creyente, al igual que estos leprosos, ha recibido la gracia de Dios sin merecerlo. Y por esa gracia, y solo por esa gracia, nosotros hoy podemos participar de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Sin embargo, hermanos, no podemos olvidar a aquellos que siguen muriendo sin fe y sin esperanza. Hermanos, Dios no nos escogió para guardar los tesoros espirituales como lo hicieron los leprosos. No estamos haciendo bien. La respuesta de los leprosos a su convicción de pecado es una obra similar al trabajo del Espíritu en cada creyente, que no solo nos lleva al arrepentimiento, sino que nos lleva a actuar en base a esa convicción de pecado. Nos hace ver la necesidad de proclamar las buenas noticias del Evangelio con aquellos que mueren sin esperanza, sitiados por el pecado y el enemigo de las almas. Y esto es exactamente lo que le sucedió al apóstol Pablo. Él comprendió por el Espíritu Santo que le fue dado la necesidad apremiante de compartir las buenas noticias del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, verso 16, Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sabía que además de una necesidad, esto era un mandato del Señor Jesucristo. Cuando vamos a la última parte del último capítulo de Mateo, Mateo 28, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No dice si quieren, si sienten, si lo recuerdan. No, el Señor Jesucristo nos dice: por tanto, id y haced discípulos a los que te caigan bien. Haced discípulos a los que te invitan a tomar café. No, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Qué bueno que el Señor está con nosotros, hermanos. Esta obra no la podemos hacer en nuestra fuerza, pero no tenemos excusa, porque he aquí, Él está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. So, amado hermano, ¿sientes la necesidad de compartir el Evangelio con los perdidos? Está claro que no todos responden de la manera apropiada, como sucedió con el príncipe de esta historia. Pero algunos piensan erróneamente, hermanos, que el ministerio de evangelizar le corresponde solamente a los ancianos, a los diáconos o a los líderes de la iglesia. Pero esto es una manera de pensar errónea, ya que la palabra del Señor solo habla de un ministerio, y es un ministerio que se nos ha sido encomendado a todos. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice en el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escuche bien esto: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y usted se preguntará: ¿y a quiénes? ¿A quiénes Dios les encargó? El contexto nos dice que se lo encargó a los que están en Cristo, a las nuevas criaturas, a cada creyente.
Y el verso 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como sabemos, estamos estudiando en las mañanas la carta de los Efesios con el pastor Chance y aprendimos que cuando estamos en Cristo tenemos todas las riquezas y bendiciones espirituales en Él. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿estamos conscientes de las abundantes riquezas que hemos recibido en Cristo y no las compartimos? No estamos haciendo bien. ¿Estamos conscientes de la gran necesidad que tienen aquellos que nos rodean? Van camino no solo a una muerte física, sino a una muerte espiritual y eterna. El incrédulo va camino al infierno. Y si no le hablamos, no estamos haciendo bien. Hemos sido convencidos del pecado de no compartir las buenas nuevas de salvación con los perdidos y no hacemos nada al respecto. No estamos haciendo bien. Si usted cree que lo que encontraron los leprosos fue mucho, nosotros tenemos infinitamente más en Cristo Jesús. No lo podemos quedar todo, porque si nos los quedamos no estamos haciendo bien. Permita a Dios que en este día cada creyente sea convencido de la necesidad de compartir el Evangelio con los perdidos. Permita a Dios que aquellos que no se han arrepentido de sus pecados no sean como el príncipe del rey de Siria, que no creyó y murió, sino que Dios le conceda arrepentimiento y fe para que se vuelvan a Él, el único que puede tener de ellos misericordia, el cual será amplio en perdonar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias porque nuestras palabras se quedan cortas en respuesta a tus bendiciones, a tu gracia y misericordia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos lo que merecemos, porque eso era juicio, era castigo, era ira, pero en tu misericordia, como hiciste con este pueblo que no te buscaba, nosotros tampoco te buscábamos, pero tú nos buscaste, tú nos derramaste de tu gracia, y por la misericordia derramada a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy tenemos abundantes riquezas en Él. Yo te pido, Señor, que confronten nuestros corazones, que nosotros podamos ver la abundancia que tenemos en ti, de manera que podamos ver asimismo la gran necesidad que tienen cada uno de aquellos que nos rodean, que están lejos de ti, separados de Cristo, para que nosotros, Señor, al igual que los leprosos, podamos estar convencidos del mal, de quedarnos con tanta riqueza y tanta abundancia para nosotros mismos y podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque esta obra no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Pero si tú nos das la ayuda, Señor, nosotros lo podemos hacer y tuya será siempre la gloria. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo. Este hermoso canto. Oh, ven, tú que eres infiel, ven, frágil, débil, ve, que solo no estás. Oh, ven, si estás cansado ya de orar y esperar, ve lo que ha hecho Dios. Jesús nació, Él nació, Él nació por ti. Oh, ven, triste y herido,
frente.